Buenos días, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Salmo 15. Salmo 15. Vamos en esta mañana, vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 15. Dice la palabra del Señor, Salmo de David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. El acceso a Dios es una de las cosas esenciales para la vida. Tal vez no siempre nos damos cuenta de esta verdad, porque aún pensamos fácilmente en las necesidades de la alimentación, la ropa, el trabajo, las relaciones personales, y no siempre reconocemos que si alguien no tiene acceso a Dios, no tiene nada, absolutamente nada. Obviamente, lo que estamos diciendo aquí, entonces, es que no todos tienen acceso a Dios. Y puede ser que eso te sorprenda, porque pienses que cualquier persona en cualquier situación puede acercarse a Dios y pedir lo que quiera. Pero como vemos en este Salmo y en muchas otras porciones de las Escrituras, hay ciertos requisitos para poder tener acceso a Dios. Y la razón es porque Dios es un Dios completamente santo, perfectamente santo, sin pecado. Él es luz y no hay tinieblas en Él. Nosotros naturalmente somos necios y corruptos, como aprendimos en el Salmo 14, y en nosotros mismos no podemos acercarnos a un Dios santo. Por eso necesitamos entender no solamente la importancia del acceso a Dios, sino también aprender a cómo hacerlo. Reconocer que Dios tiene ciertos requisitos para el acceso a su presencia. Y esto es lo que vamos a examinar el día de hoy en este mensaje. Vamos a pensar en los requisitos de Dios para el acceso a su presencia y examinarnos a nosotros mismos y también esforzarnos por cumplirlos. Pero también vamos a fijar nuestros ojos en Cristo, el único que puede cumplir perfectamente los requisitos del acceso a un Dios santo y perfecto. Por tanto, es importante entonces entender que este salmo no nos está hablando de cómo ser salvo. No nos está dando una lista de requisitos que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir para merecer la salvación de Dios. No. Lo que este salmo enfatiza, mis queridos hermanos, es la importancia de la vida espiritual del cristiano. No está tocando el tema de la salvación. Por supuesto, las cosas aquí están relacionadas. La manera en la cual vivimos depende completamente de si somos nuevas criaturas o no. Pero es siempre importante aclarar este punto para que nunca tengamos nada de confusión. Nosotros no nos acercamos a Dios por nuestros méritos. No vivimos de cierta manera para que Dios nos ame y nos salve. Una vida piadosa, mis queridos hermanos, es el resultado de la salvación. Es el resultado de cómo Dios nos ha transformado por su pura gracia y por su puro amor. Pero la otra cosa que tenemos que entender antes de estudiar este salmo es que estos requisitos que vamos a ver no son todos. Esto no es una lista exhaustiva, puesto que el estándar de Dios es la perfección. Puesto que Él es santo y Él nos manda a ser santos, por supuesto que podríamos agregar más cosas a esta lista porque tenemos el resto de la palabra de Dios para agregarlo. Pero por el momento es suficiente empezar con lo que vemos aquí en el Salmo 15, lo que claramente nos enseña aquí.
y trabajar en estas cosas con su ayuda y con su poder. Entonces, esta es mi propuesta en esta predicación, queridos hermanos. En este salmo vamos a aprender que necesitamos trabajar en nuestra santificación para desarrollar las características de una vida santa. Y con eso tiene un propósito. ¿Cuál? Para poder descansar en la permanencia de nuestro acceso a Dios. He titulado esta predicación, hermanos, Cántico exhortativo en cuanto a nuestra santificación. Y bajo ese título quiero tocar 3 puntos. En primer lugar, necesitamos considerar por qué tenemos acceso a Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 1. En segundo lugar, necesitamos desarrollar nuestro carácter como resultado de nuestro acceso a Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 2 hasta el versículo 5. Y en tercer lugar, hermanos, podemos descansar en la permanencia de nuestro acceso a Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 5 al final. También les daré unas aplicaciones, hermanos, y una conclusión final. Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Bendito Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes ahora, después de o mientras estamos estudiando este salmo, tú nos ayudes a entender en qué momento fue esa bifurcación que tuvo la Iglesia Apostólica Romana con respecto a cómo una persona puede ser salva. Y de esa manera, Señor, también ayúdanos a ver entonces el gran privilegio, como leímos en la Santa Invocación, de que tú nos hayas llamado para ti y que nos hayas entregado, Señor, la verdad. Oh mi Dios, te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu guíe a cada una de nuestras mentes y nos ayudes a ver como tú ves. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, mis queridos hermanos, necesitamos considerar por qué tenemos acceso a Dios. Tenemos que empezar aquí porque en nuestro mundo de hoy, especialmente en nuestra cultura, muchos suponen que tienen acceso a Dios y lo dan por hecho. Niños que están aquí, escúchenme. Noah, Ian, Suri, Miguelito, Mike, Julie, Samuel, Sarita, Benji, Emma, Chelsea. No den por sentado que tienen acceso a Dios. No den por sentado que tienen acceso a Dios así nomás, cuando quiera, libre y así. No den por sentado eso, porque eso es lo que se enseña de una manera libre y sin mostrar claramente lo que dice las Escrituras. Muchos piensan que pueden hacerlo en cualquier momento y hablar con Él y pedirle lo que quieran. Ahora bien, niños, escuchen, y padres también. No digo que no puedas, porque tal vez sí puedes, pero tal vez no. Y no importa eso ahora, de lo que estamos hablando el día de hoy, pero el principio de este mensaje, quiero preguntarte esto. ¿Alguna vez has hecho esta pregunta del versículo 1? ¿Te has preguntado esto? Observa conmigo el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Aquí tabernáculo y monte santo se refiere a la presencia de Dios. Sabemos que al principio Dios mandó a Israel a construir un tabernáculo como el lugar donde su presencia simbólicamente moró. Y después Salomón construyó un templo en el monte santo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede tener acceso a Dios? Y la respuesta de muchos de nuestro mundo sería, pues todos. O si no todos, por lo menos la mayoría. Y si no la mayoría, por supuesto, yo
Yo tengo acceso a Dios, yo puedo estar en la presencia de Dios, yo puedo acercarme a Él cuando necesito algo. A la cual yo te pregunto, ¿seguro? ¿Has considerado realmente estas preguntas, mi querido niño, mi querida niña? ¿Has considerado lo que necesitas bíblicamente para poder acercarte a Dios y pedirle al Señor? ¿O solamente supones que puedes? Pero este salmo empieza con esta pregunta para hacernos pensar, para meditar. Por eso digo que en este primer punto necesitamos considerar por qué tenemos acceso a Dios o por qué pensamos que tenemos acceso a Dios. Obviamente, el resto del Salmo toca este punto, responde estas preguntas y vamos a ver lo que dice, pero aquí, al principio, quiero que empecemos con una base segura, queridos hermanos, un fundamento firme en cuanto a cómo tenemos acceso a Dios. La primera respuesta a esta pregunta en cuanto a quién tiene acceso a Dios, la primera respuesta es nadie. Nadie puede habitar en la presencia de Dios porque Él es fuego consumidor, conforme al libro de Hebreos. Nadie en sí mismo puede acercarse a Dios, nadie menos Cristo. Y esta es la clave. Necesitamos a Cristo para poder tener acceso a Dios. Nadie en sí mismo puede acercarse, sino solamente por medio de Cristo, hermanos. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie puede ir al Padre sino por mí. Y esto porque Cristo moró, hermanos, en la presencia de su Padre desde la eternidad pasada, porque son uno. Y después, cuando Dios mandó a su Hijo aquí al mundo, vivió también en perfección, cumplió cada parte de la ley de Dios. Cristo cumplió todos los requisitos de este salmo y qué bueno, porque nosotros no podemos. Entonces solamente tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Hay alguien aquí, que no voy a nombrar, pero un día en consejería yo le dije, tú tienes que acercarte a Dios, pero no vayas solo. Tienes que ir con un mediador, tienes que ir con Cristo. Si alguien quiere conocer a Dios, a hablar con Dios, ser perdonados por Dios, estar en comunión con Dios. Y en otras palabras, si alguien quiere estar en la presencia de Dios, necesita un mediador. Necesita al mediador elegido por Dios. Necesita a Cristo. Dios el Padre del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí. Dios es santo y no podremos cumplir con los requisitos de la perfección para estar en su presencia y por eso necesitamos a Cristo, quien es perfecto, quien está en comunión con su Padre, quien sí cumplió todos los requisitos para estar en la presencia de Dios. Entonces, ante todo, necesitamos reconocer que no podemos merecer este acceso, mis queridos amigos, mis queridos niños, jóvenes y adultos que están aquí. No tenemos que reconocer que no podemos merecer este acceso a su presencia. Y sencillamente porque somos pecadores. Somos por naturaleza corruptos, inmorales. No podemos tener acceso a Dios y es algo que no deberíamos suponer que tenemos acceso. Y debemos entender bíblicamente que no podemos ganarlo nunca por medio de nuestras acciones. Tener acceso, mis queridos hermanos, a la presencia de Dios es algo que recibimos por pacto en Cristo Jesús. Que cuando Él nos salva y nos limpia y nos reconcilia con Dios, entonces tenemos acceso a Él. Es un privilegio que nuestro Señor, cuando Dios nos adopta como sus hijos, Él entonces nos oye. Esta parte es fundamental, hermanos, para entender este salmo. Pero el punto de este salmo no es solamente para hacernos pensar en Cristo y cómo Él cumplió estos requisitos para la salvación, para cuando nosotros no pudimos, sino también este salmo describe cómo un hijo de Dios debería vivir. No para ser salvo de la ira venidera, sino más bien el salmo apunta a que, puesto que ha sido salvo y transformado, tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios por la salvación. Tenemos acceso a Dios no solos, sino con Cristo. Confiados absolutamente en Él.
Pero también necesitamos continuamente reconocer y confesar nuestros pecados a Dios. Necesitamos vivir de tal manera que disfrutamos de la comunión con Dios en vez de poner obstáculos del pecado constantemente. Esto es lo que vamos a ver en este salmo, hermanos. Cuando los requisitos se nos muestran aquí para estar en la presencia de Dios. De vuelta, hermanos, entiendan que el salmista no está hablando de lo que tenemos que hacer para ser salvos, sino como una persona que ha sido salva y disfruta la comunión con Dios debería vivir. Vamos a decirlo de otra manera. Vivimos en el presente siglo mal y por la fe en Cristo somos justificados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por tanto, debemos descansar absolutamente en la obra de Cristo, de que viviremos eternamente en la presencia de Dios. Pero esa obra en nosotros se consumará en la venida de Cristo. Por tanto, los que ya somos de Cristo debemos perseverar como dignos de vivir en la presencia de Cristo. Y hermanos que están aquí, esto nos lleva a la madurez. Estas cosas, hermanos, son el patrón del cual debemos seguir para saber cómo obedecer y glorificar a Dios y mostrar nuestro amor para con Él. Hermanos, ya no es un asunto de una ley que nos condena, pero es la ley que nos muestra cómo vivir como hijos de Dios. Entonces, en este primer punto, ante todo, queridos hermanos, necesitamos considerar nuestro acceso a Dios. Necesitamos estar seguros de que estamos dependiendo de Cristo y no de nuestras obras. Necesitamos meditar en lo que Cristo ha hecho para cumplir la ley. Necesitamos entender, mis queridos hermanos, que usted y yo hemos roto el pacto de obras y que tenemos acceso a Dios, que podemos alargar nuestra mano al árbol de la vida eterna solamente por el pacto nuevo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y que Él me dio ese pacto. Y ese es un pacto de gracia y que nos sostenemos allí por la fe. Necesitamos meditar entonces, hermanos, en lo que Cristo ha hecho para cumplir la ley por nosotros y darnos la vida eterna. Pero después, y esto me lleva al segundo punto del sermón, necesitamos, hermanos, desarrollar nuestro carácter como resultado de nuestro acceso a Dios. Y ya estoy en el segundo punto. Para repetir y ser muy claro, lo vemos aquí en este salmo. Perdón, lo que este salmo no nos está queriendo decir es cómo ser salvos. No, porque nadie puede acercarse a Dios por su propia justicia. Nadie puede esforzarse a ser bueno y así recibir el agrado de Dios. Ninguno. Lo que vemos aquí, hermanos, no es la base de nuestra salvación. No es la base de agradar a Dios, porque no podemos cumplir estos requisitos. Solamente Cristo pudo. Solamente Cristo lo hizo por nosotros para que podamos estar reconciliados con Dios. Pero aquí, hermanos, escúchenme, vemos la meta de la vida cristiana. Aquí vemos cómo un cristiano debería desarrollar su carácter, ya que tiene acceso a Dios. Así que este salmo es muy bueno para ayudarnos a examinarnos y descubrir en cuáles áreas necesitamos cambiar, con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, David dice que la persona que va a habitar y morar con Dios es una persona que anda en integridad y hace justicia. Eso dice el versículo 2. Obsérvelo conmigo, por favor. Dice el texto: el que anda en integridad y hace justicia. Hermanos, una persona que anda en integridad es la persona que tiene un fundamento firme de su carácter moral. Es la persona que es consistente en su andar. Es una persona que no vacila fácilmente. Es una persona que es la misma el lunes, así como el domingo. Alguien dijo, hay personas que son lo mismo del domingo hasta el lunes. No sirve eso. De lunes hasta el domingo. Y este hombre de integridad hace justicia. No es solamente que su carácter es irreprensible,
sino que también pone en práctica lo que cree. Eso significa hacer justicia. Activamente hace justicia, activamente obedece a Dios y sus mandamientos y activamente busca ayudar a otros y demostrar un amor sacrificial. Entonces ahora yo te pregunto, ¿eres una persona de integridad? ¿Eres una persona consistente en tu andar? Y tal vez más directamente, te pregunto, ¿pones en práctica lo que dices? ¿Haces justicia? ¿Haces las buenas obras las cuales fuimos llamados a hacer como hijos de Dios? Continuando con el versículo 2 y el versículo 3, vemos los requisitos de cómo habla esta persona que se acerca a Dios. Observe conmigo el final del versículo 2 y el principio del versículo 3. Dice el texto, y habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua. No vamos a tardar mucho tiempo, mis queridos hermanos, en esta descripción, porque lo vimos ya en el Salmo 12. La mentira es algo que caracteriza al incrédulo, no al cristiano. Tal vez la parte que necesitamos enfatizar más aquí es la segunda parte, entonces, del texto. Dice, no calumnia con su lengua. La calumnia y el chisme, hermanos, destruyen relaciones, destruyen iglesias. El hablar de una persona cuando no está es un pecado. El quejarte de una persona o hablar de sus fallas, no con la misma persona, sino con otra persona, eso es lo que siembra la discordia. Sin duda es algo que sucede aquí. Cuando digo aquí, no estoy hablando así en general. Sin duda es algo que sucede aquí, en nuestra iglesia bautista Solo a Dios la Gloria. Sin duda. Porque es un pecado común. ¿Sabe cuándo? Cuando pasamos tiempo juntos. Y en esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado de nunca decir algo que no sea cierto en cuanto a una persona. Y cuidado de nunca decir nada malo de una persona cuando no está presente. Es un problema que seguro tenemos aquí. Y mis queridos hermanos, tenemos que dejarlo ya. Tenemos que dejar eso. La siguiente descripción también tiene que ver con otras personas. Mire el versículo 3. Mire lo que dice. No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y esto, hermanos, va de la mano con lo anterior. No deberíamos hablar mal de nadie, ¿no es cierto? Ni hacer mal a nadie de cualquier forma, incluyendo el admitir reproche contra otra persona. Es decir, lo que vemos aquí es que no solamente deberíamos rehusar hablar mal de alguien con nuestra lengua, sino que también necesitamos rehusar a permitir que otra persona hable mal de alguien a nosotros. Porque es muy fácil decir, yo no dije nada, el hermano o la hermana me lo contó. Pero si permites que otra persona calumnie a tu hermano, si permites que alguien reproche a tu hermano sin que él o ella esté presente, también tú has entrado en ese pecado. Esto también es algo muy común aquí. Alguien te cuenta algo malo de su papá o de su hijo o de su hermano y tú escuchas y admites reproche contra tu vecino, contra tu hermano. Y eso se llama pecado. El hombre que está en comunión con Dios, que se acerca a Dios y se está transformando más y más como Cristo cada día, no habla así ni permite que otros hablen así en su presencia. Que seamos convencidos, hermanos, de nuestro pecado por la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que nos hagamos un examen en estas cosas. Acuérdense, la invitación en este segundo punto, si usted es creyente, es que usted se haga un examen
vea que entonces cuáles son las cosas que tenemos que desarrollar, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar para la gloria de Dios y trabajar en eso, hermanos. El versículo 4 de David dice que esta persona que entra en la presencia de Dios, observe conmigo lo que dice el versículo 4, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Qué significa esto? Que el hombre justo, íntegro, que pasa tiempo en comunión con Dios, va a tener la misma actitud como Dios en cuanto a los impíos. Menospreciar aquí habla de no tener a los impíos, hermanos, en gran estima. Habla de no estar celoso ni descansando en cómo viven los impíos. Habla de no apreciar su vida que es en contra de Dios. El hombre en comunión con Dios menosprecia al vil, pero honra a los que temen a Jehová. O sea, que por ejemplo, cuando quieres seguir un ejemplo de vida, sigue el ejemplo de vida de hermanos de la iglesia o de hermanos en la Biblia y no toma ejemplos de vida de personas impías. Así que yo te pregunto, ¿haces esto? ¿A quién tienes tú en gran estima? ¿Una persona que conoces, que tiene mucho dinero, que tiene muchas cosas, aunque sabes que aborrece a Dios? ¿Estás celoso de la persona con un auto nuevo o con un mejor trabajo, cuando sabes que ha mentido y ha decepcionado para conseguir lo que tiene? Y en todo esto, mis queridos hermanos, hay una buena aplicación aquí para los jóvenes. Porque es fácil para ustedes también tener en gran estima a las personas equivocadas. Quiero decirles que los artistas, los músicos, los actores, no deben ser sus modelos. No deben ser las personas a quienes tienen en gran estima. Ninguno de ellos lo merecen, en verdad. Un pastor dijo que la única cosa peor que no tener modelos, ejemplos, es tener ejemplos equivocados. Es una preocupación genuina, mis queridos jóvenes que están aquí, de los que ya somos padres, los que somos un poquito más grandes. Es nuestra preocupación genuina que ustedes, jóvenes, honren a aquellos que temen a Dios. Jóvenes, por favor, menosprecien lo vil. Ustedes saben bien, porque ahora tenemos acceso a tanta información, ¿no? Ahora por medio de las redes sociales tenemos acceso a la vida de ellos, a esos músicos, a esas estrellas de cine, a esos influencers, estos guapos y guapas que están en los programas, en las películas favoritas. Mis queridos jóvenes, escuchen, ellos tienen vidas viles. La mayoría, o por lo menos, son necios y corruptos. Y como vimos el domingo pasado, rehúsan buscar a Dios porque no quieren humillarse ante Él y arrepentirse de sus pecados. No son sus modelos. No deberían ser sus ejemplos. No deberían tener un alto o una alta estima en sus vidas. Sigan aquellos, mis queridos jóvenes, sigan aquellos que temen a Dios. Hagan que ellos sean sus modelos, sus ejemplos. Las personas a quienes tienen gran estima delante de Dios, esos son los que ustedes deberían estar observando. Porque así es la persona que tiene acceso a Dios. Al final del versículo 4 vemos otra descripción más. Fíjense, obsérvenla conmigo. Dice el texto: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esto, mis queridos hermanos, es algo muy fuerte. Qué fuerte que es esto, la verdad. Esta es la persona que cumple con su palabra, aún cuando resulta que le va a perjudicar. Esto no es normal. Normalmente una persona cumple con su palabra cuando es para su propio beneficio. Pero es muy rara la persona que cumple con su palabra, aun cuando va a resultar en consecuencias no deseadas.
Así que te pregunto, ¿cumples tu palabra aún cuando te va a causar problemas? ¿O aún cuando vas a perder? ¿O cambia la regla del juego en medio del camino? La persona en la presencia de Dios, en comunión con Dios, es una persona que nunca falta a su palabra. Y finalmente, el salmista habla de esta persona con acceso a Dios en cuanto a su dinero. Observe conmigo, por favor, el versículo 5. Fíjese, por favor. Dice el texto: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El hombre, hermanos, en comunión con Dios, es generoso con su dinero. No se aferra a él. No se enfoca siempre en ganar, sino que es generoso especialmente con aquellos que no tienen. Aquí aprendemos que entre hermanos no deberíamos cobrar interés si prestamos dinero. Ahora, hermanos, cuando digo esto, quiero que se entienda esto claramente, hermanos. Gabriela estará pensando, como yo también estuve pensando, pero si yo me dedico a prestar dinero porque yo soy un prestamista y ahora no puedo prestar, o sea, se quebró mi negocio. Porque, hermanos, no es tan mal prestar dinero. Porque el dinero, como cualquier otra cosa, como una silla, como una mesa, como una cuchara, como una camisa, es un activo. Punto. Es un activo, nada más. Y como es un activo, hay personas que están dispuestas a pagar dinero por ese dinero que tú tienes. Sencillo como eso. Y por lo tanto, como hay personas que están dispuestas a pagar por ese dinero, pues tú lo puedes vender ese dinero. No hay problema con el tema de prestar dinero. Eso no es pecado, hermanos. Así que no pienses que se te quebró tu negocio. Pero el punto aquí se trata del hecho de aprovecharme de una situación, sabiendo lo que está pasando en la otra persona y aprovecharme de esa situación. Porque, hermanos, para ser sinceros, del otro lado, si del otro lado hay una persona cristiana que es justa, ¿sabe lo que va a hacer esa persona cristiana que es justa? Le va a decir: Juan, es tu dinero. Y hay una inflación aquí. Y hay riesgos que tienes que tomar. No, yo te voy a pagar un interés porque eso es lo justo. Porque quiero yo ganar y quiero que tú también ganes. ¿Ven? Aquí aprendemos, hermanos, esta situación del dinero, y aún deberíamos considerar la opción de tener el hábito de regalar dinero, o sea, ofrendar. La palabra ofrendar es la palabra que usamos dentro del círculo evangélico, ¿no? No usamos la palabra regalar, pero es así. En vez de prestarlo, a lo mejor muchas veces hay que darlo sin esperar que nos devuelvan, que ese es el punto también. Entonces, así es la persona que quiere, que tiene ese acceso a Dios. La persona que está en la presencia de Dios y está en comunión con Él. Confía en el Señor. Por supuesto, llegando al final de esta lista, entonces, la pregunta es, ¿nos sentimos así? ¿Somos una persona como se muestra aquí en el Salmo 15? ¿Estamos cumpliendo estos requisitos? Acuérdense, no son requisitos para el acceso a Dios, sino que son requisitos de los que están en el acceso a Dios. ¿Cómo están ustedes con eso? ¿Cómo estamos con eso? Ahora, fíjense lo que sucede. La persona que en cambio están haciendo esto, que está cumpliendo estos requisitos, mire lo que sucede con esa persona. Mire lo que dice el final del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ya veremos eso en el tercer punto del mensaje. Pero la pregunta, mis queridos hermanos, entonces es: ¿cómo estamos con estas habilidades espirituales delante de nuestro Señor? Amigos y amigas, yo quiero que sepan esto.
Cristo obedeció perfectamente. Y todos los que ponen su fe en Él, Dios el Padre, toma esa obediencia de Cristo, toma todo lo acertado que vivió Cristo, y esa calificación se la imputa a todas las personas que ponen la fe en Cristo. Pero no solamente eso, sino que todo lo que ponen la fe en Cristo, Dios el Padre envía el mismo Espíritu que tuvo Cristo, se lo envía a cada uno de sus hijos, para que puedan vivir como Cristo vivió, hermanos. Por eso es importante que tenemos que preguntarnos, ¿estamos viviendo así? Y si ustedes han puesto su esperanza en la obra de Cristo, mis queridos hermanos, tengan por seguro que tienen el Espíritu. Pero por lo tanto, estas son cosas que tenemos que desarrollar. Amigos y hermanos, Cristo andaba en integridad, hizo justicia, siempre habló verdad, hizo bien a todos, menospreció el vil, cumplió con su palabra, era generoso con todos. Y gracias a Dios tenemos a Cristo, porque sin Él no tendríamos su Espíritu y por lo tanto no tendríamos la nueva vida para entonces vivir como el Salmo 15. Pero al mismo tiempo, mi querido hermano, escúcheme, no sea perezoso, hermano y hermana. Este salmo nos enseña claramente aquí que tenemos que perseverar en cuanto a nuestro camino con Cristo, hermanos. Debemos perseverar como dignos de estar en la presencia de Dios. Debemos trabajar en desarrollar nuestro carácter para que esté de acuerdo con esta lista. No sea perezoso. Tenemos que desarrollar esto para que demostremos la santificación, la nueva vida que decimos que Dios nos ha dado y el hecho de que sigamos creciendo más y más cada día. Mi querido hermano, hermana, escúcheme, madure, no esté pensando solamente, pero yo me baso en la justificación por la fe. Y ya eso te voy a decir, amén, hermano, pero la Biblia no solamente nos habla de eso. La Biblia también nos habla de crecer, nos habla de caminar, nos habla de perseverar. También nos habla de eso. ¿O no dice su Biblia eso, mi querido hermano? Tenemos que madurar. Y si lo hacemos, vemos en último lugar que vamos a poder descansar en la permanencia de nuestro acceso a Dios. Y esto me lleva al tercer punto, fíjese. Podemos descansar en la permanencia de nuestro acceso a Dios. Observe conmigo, hermanos, al final del versículo 5. Dice el texto: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Lo vio? ¿Cuáles cosas? Todo lo que vimos en el capítulo 15. Primero, recuerden que nuestra confianza aquí no está en el hecho de que hagamos estas cosas perfectamente, porque no podemos. Ante todo, nosotros tenemos la confianza que no resbalaremos jamás, porque estamos en Cristo, unidos a Cristo, la roca segura, quien hizo todas estas cosas perfectamente y nos provee con el fundamento firme para nuestras vidas. En Él, hermanos, no resbalaremos jamás. Pero también aquí seguimos viendo la importancia de perseverar y de desarrollar nuestro carácter. La importancia de esforzarnos en nuestra santificación. Porque cuando más cumplamos con estos requisitos en Cristo y con el poder del Espíritu Santo, escúchenme, tendremos más firmeza en la vida cristiana, en la vida diaria. Dice el texto claramente, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Mi querido hermano, hermana, escúcheme. Usted ha sido últimamente atacado en su espíritu porque siente dudas de su salvación. Yo le quiero decir esto, hermano, escuchen, porque le estoy diciendo hermano, porque lo reconozco como tal. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Será que soy creyente yo? Y se pone a pensar en eso, se pone a dudar en eso, y entonces dice, ok, el Salmo 15 dice que si yo hago esto y esto, significa que soy creyente, por lo tanto, esto es lo que voy a hacer. Me voy a sentar y voy a esperar que venga ese espíritu en mí para hacer esto.
Y si no tengo, claramente no. Y si no lo hago, y si no viene esa inspiración, claramente no soy creyente. Y mi querido hermano, hermana, así no funciona. Así no funciona, porque no es lo que dice la Biblia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dado que has puesto tu fe en Cristo, levántate, cuerpo vago, y persevera. Levántate y persevera. Y cuando tú haces esto, ¿sabes lo que dice la palabra del Señor? Dice, el que hace estas cosas no revelará jamás. No es un asunto, hermano, de sensaciones o sentimientos. Se trata de ver lo que dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia. La seguridad, la paz y el gozo de la salvación estará contigo. Hermanos, aquí vamos a entrar a la aplicación, pero antes de eso solamente quiero enfatizar esta parte. Escúchenme, quiero su atención aquí. Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana tuvo que sentarse, después de la Reforma, tuvo que sentarse a formular con palabras concisas cómo una persona era salva, ¿sabe lo que ellos hicieron? Ellos leyeron la Biblia. Ellos fueron a la Biblia. ¿Y ustedes saben lo que encontraron? Encontraron textos como este. Y dijeron, claramente dice aquí que para ser salvo, para estar en la presencia de Dios, hay que hacer cosas. Entonces, humanamente hablando, dicho de otra manera, sin el Espíritu Santo, cuando una persona va a la Biblia, va a encontrar estos textos y va a decir, para ser salvo, hay que hacer estas cosas. Por eso tenemos que entender que su lógica tiene sentido. Pero ¿cuál es el problema de ello? Que la Biblia también nos dice que la justificación es por solo fe, solo gracia, solo en Cristo, solo para Dios la gloria. Por lo tanto, cuando vemos eso, comenzamos a ordenar los textos. Y entonces, los textos de la Biblia, al ser ordenados, se nos dice que por la fe el hombre es creyente. Por la fe el hombre es salvo. Pero que esa salvación se consumará en la venida del Señor. Por lo tanto, ese creyente, a lo largo de toda su vida, lo que tiene que hacer es, dado que ahora es creyente, tiene que hacer las buenas obras, frutos de arrepentimiento, ejercicio de la fe en Cristo y perseverar. Hermanos, ¿se dan cuenta del gran privilegio que tenemos de no estar perdidos en esto? ¿Se dan cuenta del gran privilegio, hermanos, de, como leímos en el Salmo 65, que hemos sido atraídos a Él y que realmente nuestra verdadera esperanza no está en ningún asunto natural, sino que nuestra esperanza realmente está en la obra suficiente de Cristo y que nosotros podamos entenderlo? Lo mismo que muchos sabios y teólogos cuando fueron a la Biblia no lo pudieron ver y nosotros lo podemos ver. Y ahora entender lo otro también, que tiene que ver con el hecho de caminar para crecer en nuestra vida santa. Hermanos, eso es un tremendo privilegio que tenemos delante del Señor y delante de los hombres. El tener la verdad, no solamente escrita, sino que esa verdad ha sido acompañada con el Espíritu Santo y nosotros ahora la podemos entender bien. Y hermanos, a eso tenemos que darle gloria y gracia al Señor. Unas aplicaciones, hermanos, aquí. ¿Qué necesitamos llevar con nosotros mientras salimos
de la iglesia al día de hoy con este mensaje. En primer lugar, si nunca has pensado en si realmente tienes acceso a Dios o no, si siempre has supuesto que tienes acceso a Dios, porque nunca has pensado en cómo una persona consigue este acceso, por favor, considéralo bien. Y de vuelta quiero hablar a los niños aquí. Niños, consideren esto. Tienes que pensar en esto. Este salmo nos apunta a que pongamos nuestra salvación en Cristo, porque nadie puede acercarse a Dios si tuviera que cumplir todos estos requisitos en sí mismo. Pero damos gracias a Dios que Cristo vino y cumplió estos requisitos por nosotros. Así que si estás aquí en tu pecado, en rebeldía contra Dios, por favor, no salgas pensando que lo que necesitas es hacer más. No salgas pensando que necesitas esforzarte más para merecer tu salvación. No puedes ser salvo de tus pecados de esa manera. La única manera que puedes ser salvo de la ira venidera es teniendo tu completa confianza en la obra de Cristo. Pero por otro lado, tampoco salgas pensando que por tu pecado nunca podrás acercarte a Dios, mi querido hermano y mi querida hermana. Aún en el tiempo de David, los pecadores no fueron prohibidos de acercarse a Dios en el tabernáculo o en el templo, porque todos eran pecadores. Pero ellos tenían que entrar con un sacrificio, con el simbolismo de la sangre que cubría sus pecados. Esto es lo que tú también necesitas el día de hoy. No acercarte a Dios con un sacrificio físico, sino confiando en el sacrificio de Jesucristo. En el hecho de que Él vino y vivió perfectamente y murió para pagar el precio de tus pecados. Así que esto es lo que, mi querido amigo y amiga, tú tienes que oír de este mensaje claramente. Pon tu fe en la obra de Cristo Jesús. Ahora, la aplicación para los cristianos que están aquí es la siguiente. Lo que necesitamos, mis queridos hermanos, es trabajar en nuestra santificación, en nuestro carácter, con la confianza de que tenemos acceso a Dios. Ese acceso a Dios ganado por Jesucristo. Es verdad, no podremos vivir como dice este salmo de manera perfecta. No vamos a perder la salvación por eso, no te preocupes. Pero cuando nos ocupamos en nuestra santificación, cuando nos enfocamos en vivir de esta manera, mi querido hermano, escúcheme, vas a vivir en paz. Vas a disfrutar de la comunión íntima con Dios. Hermano, hermana, escúcheme, no vas a resbalar jamás. Tampoco es la verdad que no puedes acercarte a Dios después de que has fallado en estos requisitos. Después que has pecado. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando conocí al Señor, me acuerdo tan bien de esta situación, por eso no narro. Me acuerdo que cuando conocí al Señor, según yo, ¿no? Como por un mes, yo no había cometido ningún pecado, según yo. Entonces yo estaba impecable, nunca mejor usar la palabra. Hasta que un día cometí un pecado. Me acuerdo cuando pequé, o sea, cuando fui consciente de que pequé, mejor dicho. Yo hice como los apóstoles, agarré mis redes y me fui a pescar. Porque de vuelta la burra el trigo. Pero, hermanos, es una bendición, hermanos, la palabra del Señor. Y es una bendición ver el poder de la obra de Cristo. Que en verdad el Señor ha limpiado y ha perdonado todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Por eso, mi querido hermano y hermana, escúchame. Tienes que acercarte a Dios. Cuando eso pasa, acercarte a Dios en confesión y arrepentimiento de tus pecados. Acercándote a Él en el nombre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque hay un pacto de gracia hecho entre el Padre y el Hijo. La base de nuestra salvación, mis queridos hermanos, es la vida y la obra consumada de Cristo.
Pero la evidencia de nuestra salvación es una vida en comunión con Dios. Es vivir esforzándonos para ser más y más como la persona descrita en este salmo. Una nueva criatura, una persona que puede acercarse al Dios Santo. Así que, mi querido hermano y hermana, persevere. Hágase un examen, fíjese en las cosas que está flaqueando y trabaje en aquello. ¿Cómo podemos orar este salmo? Ante todo, mis queridos hermanos, pidiendo a Dios que nos dé la confianza y el descanso en la base de nuestra salvación, en lo que hizo Jesucristo. Y después necesitamos pedir que Él nos guíe, que nos siga santificando, como nos ha prometido. Entonces, orar para que nos haga más como su Hijo, que sigamos creciendo para ser más y más como la persona descrita en este salmo. Entonces, es un salmo, mis queridos hermanos, que requiere que nos examinemos. Requiere, hermanos, que nos examinemos para que nos demos cuenta en nosotros mismos si estamos cumpliendo o no. Si estamos cumpliendo los requisitos de la persona que ha entrado en la presencia de Dios. Y después de esto, reconocer, hermanos, y necesitamos preguntarnos si hemos estado intentando entrar en la presencia de Dios o agradar a Dios cumpliendo estos requisitos en nuestras fuerzas. No sé si le ha pasado, hermano, a usted, pero muchas veces me ha pasado a mí que cuando estoy orando, muchas veces en mi oración pienso que en la acción de la oración estoy agradando a Dios. O no sé si le ha pasado que muchas veces antes de orar usted se asegura de haber hecho un montón de cosas que entiende que a Dios le agrada y entonces luego se acerca a Dios y ora y le pide al Señor. Mi querido hermano y hermana, escúcheme. Ese es un pensamiento infantil. No digo que no lo haga, pero es un pensamiento infantil. Es un pensamiento de niño. No digo que no lo haga, pero es un pensamiento de niño. Porque en lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, es que tenemos que descansar de vuelta en la obra de Cristo. Él nos oye porque estamos en Cristo. Estamos unidos a Él. Él nos da de sus favores, si quiere o no, pero porque estamos unidos a Cristo, hermanos. En ninguna manera, en ningún momento, traiga a su mente a colación su buen comportamiento previo a la oración. Nunca traiga a colación eso, mi querido hermano o hermana, porque si usted recibe o no, no es por su obediencia, sino porque estamos unidos a Cristo. Tenemos que reconocer esto. Tenemos que reconocer si estamos en la presencia de Dios a base de nuestra fuerza o nuestras acciones. Y después, si hemos reconocido que no podemos nosotros mismos y hemos recibido este acceso a Dios solamente por medio de Cristo, necesitamos reconocer que estamos en el proceso de la santificación y que nuestras vidas deberían estar más y más de acuerdo con lo que dice el Salmo 15. Nuestro estilo de vida debe estar cambiando cada vez más y más, como Cristo lo hace con nosotros cada día. Así que examínate para ver si alcanzas este estándar de los que están en comunión con el Señor. Confía, mi querido hermano y hermana, y cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en ejercicio también, mi querido hermano y hermana, de que tú recibes todo en Cristo Jesús. Como conclusión entonces, hermanos, a esta predicación, este salmo nos enseña, hermanos, que necesitamos trabajar en nuestra santificación para desarrollar las características de una vida santa, para poder descansar en la permanencia de nuestro acceso a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar.